Vamos a esta hora de la tarde con las reacciones y el análisis precisamente de lo que sería el resultado de esta importante consulta popular. Llegó el día 4 de febrero, domingo, y en este momento vamos a saludar en nuestros estudios de Guayaquil a Santiago Cuesta, quien es abogado y director de la encuestadora CMS. ¿Qué tal, Santiago? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dentro de su experiencia, ¿no?, en diferentes consultas populares, elecciones seccionales, presidenciales, ¿esta consulta encierra un fondo diferente a otras anteriores? Bienvenido. ¿Diferente a otras anteriores? Bienvenido. No, yo no creo. Va a tener como una cosa importante, es que van a haber dos grupos. Uno que va a declararse ganador de la encuesta y de la consulta, y otro que va a declararse perdedor de la consulta, que son los dos grandes grupos que van a haber. No podemos dar resultados, desgraciadamente el CNE prohíbe dar resultados, solamente podemos decir, vamos a dar resultados de consultas que hemos hecho aleatorias distintas a la consulta que se va a dar, de la elección que se ha dado. Por lo tanto, vamos a buscar cómo entretener al público dándole información, y vamos a determinar quiénes son verdaderamente los ganadores de esta consulta popular y quiénes son los verdaderos perdedores de esta consulta popular. Algo que la población debería conocerlo, porque aquí se ha tejido mucho acerca de quién es el beneficiario del voto no, quién es el beneficiario del voto sí. Existe demasiada información que ha corrido en redes sociales y vale la pena. Vamos a ir desmenuzando entonces esa información. Es importante porque paralelas a la que hicimos, que no podemos darlas, vamos a darlas. Así es, en política sabemos que todos son triunfadores y todos son ganadores y se mantienen en el triunfo hasta el final. De hecho, hemos escuchado a quienes apoyan el no como resultado de esta consulta popular, cuando se ha conocido durante estos últimos días de que podría darse entre un 70 para el sí y un 30 un poco más para el no, que ese 30% significaría un triunfo para el presidente Rafael Correa, que prácticamente ha enfrentado solito esta campaña, porque si usted se pone a hacer un ejercicio de resta y suma, él podría decir, pues el expresidente Rafael Correa, de que yo solamente he aupado esta campaña por el no, dividido por el 5% que tal vez le toque a los otros que suman ese 70%. ¿Sería así? No, definitivamente no, y por ello creo que ustedes tienen una lámina, porque nosotros, paralelamente a la encuesta, que luego la vamos a comparar con los resultados generales que se den cuando el Consejo Nacional Electoral dé los resultados, tenemos una lámina sobre si mañana fueran las elecciones en la ciudad de Guayaquil. Yo las tengo aquí, vamos a ponerlas en imagen para un poquito ir analizando. Claro. Sí, en Guayaquil, por ejemplo, si fueran las elecciones, porque también al expresidente Correa no le agrade. No, esta que estamos viendo es una lámina para candidato a prefecto, pero dejémosla ahí. José Francisco Ceballos obtendría el 28% de los votos, Carlos Luis Morales obtendría el 12% de los votos, Ricardo Patiño, un gran admirador del presidente Correa, colaborador durante los 10 años, y él autotitulado gran representante del pueblo ecuatoriano, obtendría el 6.16% de los votos, lo cual demuestra que no tiene el señor Patiño la fortaleza que dice tenerla cuando ofende, agrede a sus rivales políticos. Vi un video que agredió ferozmente al presidente de la República, pero sin embargo no representa nada cuando se trata de una elección. Pero esto hablando, Santiago, del entorno político de que con candidatos. Esto hablando del entorno político que rodea al expresidente Correa, sí, ¿no tiene retorno? Tenemos ahí un problema de retorno para poder mantener la conversación fluida entre Guayaquil y Quito. Va y viene. Me refería, le repito nuevamente, estamos hablando en este momento si las elecciones fueran el día de mañana, por ejemplo. Estamos cerca, de hecho, en la realidad de unas elecciones seccionales. El entorno político, los líderes políticos que quedan del movimiento Alianza País, desde sus inicios, en este caso hay una extensa diferencia entre José Francisco Ceballos, con un 28%, frente a un Ricardo Patiño, con un poco más del 6%. ¿Cuál es la lectura de estos resultados, por ejemplo? La lectura es que el presidente Correa, porque ahora vamos a ver lo que pasa en la ciudad de Guayaquil, vamos a ver lo que pasa en la ciudad de Durán, vamos a ver lo que pasa en la ciudad de Milagro, vamos a ver lo que pasa en la ciudad de Esmeraldas, vamos a ver varias ciudades del país. La toxicidad del presidente Correa hace que muchos de sus candidatos no lleguen a obtener cifras importantes.
Por ejemplo, vamos a verlo en la misma ciudad de Guayaquil, cuando usted pueda poner la lámina, se va a dar cuenta de que si mañana fueran las elecciones, ¿cómo el presidente Correa puede apropiarse de ese 30%? Si mañana fueran las elecciones, el señor Correa perdería la candidatura de Guayaquil 3-1 con Cynthia Viteri. Las láminas siguen poniendo la lámina de candidato a la prefectura. Sería bueno que pongan la de la candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. También, Santiago, por ejemplo, Gabriela Rivadeneira es una figura fuerte en los inicios de Alianza País. Seguramente ella pues ya no podría ser candidata para asambleísta, pero sí alcalde de su ciudad. Ella también tendría ahí alternativa de ganar. Hablando en el caso de Gabriela Rivadeneira, por ejemplo. Medimos también a Gabriela Rivadeneira. ¿Tenemos la lámina? Medimos también a Gabriela Rivadeneira. Y también pierde en Ibarra. Ibarra, tengo aquí precisamente los datos. Gabriela Rivadeneira tendría 27.96%, Álvaro Castillo 36.84%, ninguno 24.6% y no sabe 10.53%. Es decir, nuevamente, la ex presidenta de la Asamblea, durante 4 años fue presidenta de la Asamblea, ha sido una de las más conspicuas colaboradoras del presidente Correa, no podría ganar en su provincia, en su ciudad, creo que es de Otavalo o de Ibarra, no sé dónde nació, pero no podría ganar las elecciones. Lo mismo va a ocurrir cuando veamos las láminas, lo mismo va a ocurrir en Durán, lo mismo va a ocurrir en Esmeraldas, lo mismo va a ocurrir en Milagro. Es decir, este es un patrón que se va repitiendo y sin embargo, a la inversa, en Quito cambia la figura. Las personas que se alejan de Correa vuelven a tener popularidad entre sus votantes. Estamos hablando de Augusto Barrera, específicamente, ¿no? Recordamos de las elecciones pasadas seccionales donde prácticamente ese periodo en las ciudades principales, quienes fueron candidatos de Alianza País, uno de ellos fue Augusto Barrera. Ahí están en las imágenes los resultados. Augusto Barrera con 18%, seguido de Paco Moncayo con el 60%. Es decir, entre los dos sumarían aproximadamente el 41% y no vemos aquí un candidato representativo de los líderes políticos que acompañan o que son todavía de la línea política del expresidente Correa. Aquí vemos que Mauricio Rodas estaría con 7.20, Mauricio Pozo con el 5%, todavía ninguno, o sea, no se ha decidido por la votación y no sabe, ocupan el 46%, pero los dos grandes candidatos a disputar la alcaldía de Quito serían el general Paco Moncayo y Augusto Barrera. Mauricio Rodas quedaría descartado por el momento, pero tampoco vemos espacio para un candidato posible de Alianza País o de la Revolución Ciudadana. No sabemos cómo va a llamarse el partido del expresidente Correa, pero no lo vemos. ¿Cómo lee usted, Santiago? Nuevamente, la toxicidad de Correa ha hecho... Eso le iba a preguntar, ¿cómo lee usted resultado? ¿No? Porque Augusto Barrera pierde las elecciones, como se lo mencionaba, ¿no? Pierde las elecciones buscando la reelección en la alcaldía de Quito. Ahora vemos que tiene un 18%. Vemos que pelea la alcaldía de Quito porque todavía falta prácticamente el 50% por definirse, es decir, tiene muy grandes opciones de ser alcalde de la ciudad de Quito, de ganar la alcaldía de Quito. Sin embargo, recordemos que en las elecciones pasadas, hasta el día sábado, el expresidente Correa lo apoyó en una sabatina y perdió con una diferencia enormemente grande contra Mauricio Rodas, que ahora ha caído en desgracia para la votación popular en Quito. Santiago, entonces significa que este 30%, que es un triunfo, como lo ha mencionado en algunas declaraciones del expresidente Correa, en la realidad no sería así, está totalmente segmentado. No, tanto no sería así, por eso me gustaría que pongamos la placa de Guayaquil, porque en la placa de Guayaquil, ahí vamos a ver exactamente lo que está ocurriendo. Tenemos las de Esmeraldas. Se la voy a leer yo, porque pasa un fenómeno. Tenemos las Esmeraldas que pasa un fenómeno importante porque hemos conocido también que ha sido una de las provincias donde el expresidente Correa también ha realizado varios de sus momentos de campaña y también donde se han dado varios hechos de violencia, al cual se ha acusado también a quienes están ocupando el sí de estructurar tal vez todos estos hechos de irrespeto y de violencia que han sido rechazados por quienes están y no están de acuerdo con la tesis política de Rafael Correa. Ahí vemos los resultados, esto es lo que sucede. Lucía Sosa, 51%
45%. Santiago, sigue leyendo los resultados que están en pantalla y tenemos la lámina de Esmeraldas. Sí, no, Lucía Sosa, sí, pero vale la pena decir, Lucía Sosa es candidata del MPD, es la actual prefecta de la provincia de Esmeraldas, enemiga personal y fue vilipendiada, ofendida y agredida por Correa durante los 10 años de gobierno de Correa. Sin embargo, hoy que ya no podría ser reelecta de ganar el sí en la consulta popular, se lanzaría para candidata a la presidencia de la República y le ganaría a Lenín Lara, otra persona que fue visitada por Rafael Correa, y la toxicidad. Este alcalde, Lenín Lara, acaba de ganar las elecciones hace 2 años y ahora tiene solamente el 10% de aceptación, mientras que Lucía Sosa lo barrería en unas elecciones, lo barrería con el 55%. Lenín Lara, alcalde de Esmeraldas. A eso me refería. ¿Cómo puede ser que Correa se pueda apropiar de esos votos, del voto negativo, cuando vemos que sus candidatos a alcaldes no tienen esa favorabilidad? Muchísimas gracias, Santiago, por presentarnos, bueno, estos resultados y perspectivas de lo que sería un poco la popularidad de los líderes políticos de mucho tiempo, si es que las elecciones fueran el día de mañana. No vamos en